Buenas noches a todos, a toda la gente que se empieza ya a conectar con nosotros en nuestra transmisión de Facebook. Bienvenidos. El día de hoy, bueno, le damos continuidad, seguimos adelante en estos webinar en los cuales hemos llevado a ustedes pues mucha información, porque más allá de explicar y más allá de, de alguna manera informarles acerca de la oferta educativa del sistema CEUNI, y no me dejará mentir la gente que ha participado en más de una de estas transmisiones, hemos aprendido mucho. De verdad que hemos aprendido mucho de un montón de áreas del conocimiento. Y en este recorrido por esta oferta educativa del sistema CEUNI, el día de hoy pues vamos a tocar un punto importantísimo, muy, muy importante. Si bien es cierto, el día de hoy como tal vamos a platicar y vamos a englobar el asunto de las maestrías en educación que ofrece CEUNI, pues realmente lo que queremos platicar, aprovechando el término educación, pues platicar acerca de los retos de la educación a distancia en estos tiempos que, bueno, poco a poco van tomando orden, en estos tiempos que empezaron siendo un caos y que poco a poco también están tomando su lugar y su importancia en la educación. Hoy vamos a hablar de la educación particularmente en estos tiempos de la educación a distancia, ¿no? Que ha sido necesaria, que ha sido urgente, que ha tenido que sufrir modificaciones, porque si bien es cierto el término como tal ya tiene mucho tiempo, muchos años, la educación a distancia no es nueva, es algo que muchas instituciones aplicaban y ofrecían, pues en algunas características y para algunas áreas o especialidades o licenciaturas, etcétera, ¿no? Hoy la educación a distancia ha cobrado una importancia pues vital precisamente para esto, ¿no? Para el proceso educativo de los muchachos, pero también creo que nos ha obligado afortunadamente a la gente que se dedica o nos dedicamos a la docencia y a la educación, a la investigación, a la tecnología, a las comunicaciones, pues a aprender, a seguir aprendiendo para poder enseñar. Entonces el día de hoy es un tema muy apasionante, ¿no? Renovarse o morir, los retos de la educación a distancia, y platicaremos también de nuestra oferta educativa en cuestión de maestrías en educación. El chat, por supuesto, de la transmisión en Facebook está abierto para que comenten, para que saluden, para que apunten ahí sus opiniones, para que externen sus puntos de vista. Y como cada sesión, pues Seuni se ha preocupado por invitar y llevar a ustedes la opinión y el conocimiento de personas especializadas, de personas que le saben, de personas apasionadas y de personas también profesionales que además nos pueden compartir un montón de experiencias a propósito del tema de cada día y a propósito del tema del día de hoy, que es los retos de la educación a distancia y las maestrías en educación de CEUNI. Yo quiero presentarles y doy la bienvenida a la maestra Livia Adriana León Izurieta. Ella es licenciada en biomedicina, tiene experiencia en docencia universitaria, es exalumna del sistema CEUNI. Actualmente, bueno, exactamente, ¿no? Se sigue preparando y está estudiando un doctorado en sistemas educativos. Entonces pues muy importante tenerla el día de hoy, seguramente nos va a aportar muchas cosas interesantes. Maestra Livia Adriana León, ¿cómo está? Mucho gusto, bienvenida. Gracias, muy bien, gracias. Mucho gusto hablar de la educación a distancia en tiempos de pandemia. De pandemia, ¿verdad? También nos acompaña la maestra María Lucía Jara y Peláez. Ella es licenciada en pedagogía, tiene una maestría en psicología del trabajo y bueno, pues experiencia como asesora curricular y también en el área docente.
Maestra María Lucía Jara, ¿cómo está? Bienvenida, mucho gusto. Gracias, buenas tardes, noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Igual, qué bueno que nos acompaña. Y el maestro Vicente Hurtado Herrera, director de posgrados en educación precisamente del sistema CEUNI, pues él es psicólogo educativo, tiene especialidad en psicología clínica y ahora dirige esta importante área de posgrados en educación de CEUNI. Vicente, ¿cómo estás? Te saludo, te mando un abrazo, qué gusto verte. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan esta noche ya para hablar de esto que justamente dices, este apasionante tema de la educación con el reto del trabajo a distancia. Imaginemos que estamos en el año pasado, por ahí de febrero, marzo, ¿no? Donde se empezaban a visualizar estas situaciones de la educación a distancia. Porque bueno, finalmente, y quisiera arrancar contigo, Vicente, y luego dar la vuelta así y empezar a tomar puntos de vista. Se detuvo el mundo en muchas cosas, se paró, se detuvo la sociedad, se detuvieron muchas áreas de la economía, se detuvieron muchas cosas. La educación no se pudo detener, no tenía que detenerse. La educación nunca se detuvo, Vicente. La educación tuvo que seguir su marcha así como venía, porque no había otra, porque había que seguir en este proceso. Y entonces, pues realmente esta parte de la sociedad, esta parte de la educación no se detuvo. Todo lo demás a lo mejor se detuvo un poquito, hizo una pausa, etcétera. ¿Cómo estuvo este proceso en la educación en el sentido de que tuvo que volver a rediseñar rapidísimamente? ¿Cómo plantear nuevamente sus Claro, modelos, ¿no? No se detuvo la educación, Vicente. por supuesto, y además apela a lo que es el origen de la educación, este concepto del educare, ¿no? Del acompañar, del sacar de las personas lo mejor que tienen. Es decir, en el corazón de la educación está esta labor de ir colaborando en el proceso de desarrollo de niños, de adolescentes, de jóvenes, y en ese sentido no podíamos parar, ¿no? No podíamos parar, tenemos que seguir, tenemos que hacer esta transición de manera muy rápida para poder responder a esa expectativa también que la sociedad tiene, ¿no? Somos una parte muy importante en el contexto social, en el bienestar social. Y en ese sentido teníamos que adaptarnos de manera rápida. Obviamente eso no fue sencillo, pero hemos tenido una gran capacidad de resiliencia, dicen los psicólogos, ¿verdad? Uh -huh. Y llevado al ámbito social, pues sí, teníamos que adaptarnos rápidamente. Por eso este título que sugeríamos, renovarnos o fracasar, renovarnos o dejar tirados las instituciones, ¿no? O a los estudiantes, renovarnos o morir. Y ha sido un compromiso, yo creo que de todos los docentes en el país, en el mundo, de tomar por las riendas esta crisis y sacar lo mejor de nosotros. Obviamente con grandes retos y dificultades, pero también con una gran disposición por responder a esta misión que la sociedad nos ha dado, ¿no? De colaborar en la formación de personas y con ello colaborar en la formación de mejores sociedades. Maestra Livia, bajo su perspectiva, sobre todo porque, bueno, está usted ahora muy de cerca con la cuestión esta del doctorado y la cuestión esta de los sistemas educativos, pues la educación finalmente se compone, bueno, de dos partes, ¿no? El que educa y el educando, ¿no? O sea, hay dos vías, hay dos participantes, no solamente es rediseñar los sistemas educativos y ya, sino también de aquel lado de aquel lado, del lado del estudiante en cualquier grado, creo que también tuvo que haber modificaciones, tuvo que haber adecuaciones, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista al respecto de esto de la educación a distancia, esta importancia que ha cobrado últimamente y sobre todo estos dos participantes, ¿no? ¿Cómo se han tenido que acoplar los profesores y los estudiantes? Bueno, a mi parecer ha sido difícil
porque estamos acostumbrados y las teorías del aprendizaje eso dicen, ¿no? El aprendizaje es social, entonces estamos acostumbrados a estar en esta convivencia, a poder ayudar al otro. Y incluso, más bien, los estudiantes se acompañan, es decir, aprenden uno del otro, ¿no? Estas zonas de desarrollo próximo de las que hablábamos en el posgrado, en educación, venían a colación. Entonces, ahora que no se están viendo, ¿cómo le hacemos, no? También me parece importante que a la llegada del virus, mucho tiempo nos dijeron, va a llegar un virus que no van a poder controlar y así. Pues así también en la educación, ¿no? Nos dijeron siempre, apóyense en las tecnologías, apóyense en las tecnologías. Y fue difícil acoplarse porque no estábamos acostumbrados a utilizarlas como se debieran utilizar para realmente que los estudiantes pudieran aprender, ¿no? Entonces, por parte de los estudiantes es complicado porque ellos están acostumbrados a vivir en un ambiente en donde ellos acompañan y uno aprende del otro. Entonces, es más complicado porque no se pueden ver, no resulta difícil la interacción entre ellos, no hay muchos sistemas o que sepan ocupar para convivir entre ellos, ¿no? Y eso dificulta un poco el aprendizaje. Entonces, es un reto, como bien dices, de los estudiantes también aprender nuevas tecnologías para que puedan convivir de cierta manera y estar aprendiendo también uno del otro. Maestra Lucía Jara, usted es pedagoga, ¿no? Entonces también le sabe muy bien a estos procesos de la educación. ¿Cómo ha visto? Y además, cuando yo la presenté, fue la primera que mencionó la palabra pandemia, ¿no? Entonces sí estamos ubicados en este asunto. No solamente es la educación a distancia, sino como bien dice usted, es la educación a distancia en tiempos de pandemia. Entonces, ¿qué ha representado esta pandemia para la educación, particularmente en México? Yo supongo que en cada país habrá ciertas particularidades, pero bueno, estamos en México. Me gustaría que abundara lo que estaba platicando Vicente y la maestra Livia, y que además nos abundara en este sentido de la pandemia. O sea, no solamente es la educación a distancia, porque por otro lado, como bien dice la maestra Livia, ¿no? Sí, apóyense en las tecnologías, pero finalmente ni siquiera las tecnologías estaban listas para recibir este tipo de procesos, ¿no? Ahorita vamos a hablar, si quieren, un poco más de esto, pero bueno, le doy la palabra, maestra María Lucía Jara. Yo creo que precisamente este tiempo de pandemia ha hecho como dos cosas. Uno, poner en claro, o sea, los claroscuros de la educación salieron, ¿no? Y de las instituciones. Estas situaciones que podrían ser fortalezas o que se consideraban fortalezas y que al final no lo fueron, o cuestiones que pensábamos que no teníamos y que nos vimos sorprendentemente activos o decididos para hacer la modificación. O sea, eso definitivamente sacó la pandemia. Y otro aspecto que creo que es un poquito la incertidumbre también en la que nos encontramos hoy en día. En general, ¿no? Yo creo que preguntas a alumnos, preguntas a profesores, preguntas a directivos, y sí hay una visión de incertidumbre un poquito compleja. Al final, lo que hizo también, o bueno, lo que está logrando la pandemia es visualizar a la educación de otra manera, ¿no? Así antes podría ver como un proceso demasiado técnico o demasiado cerrado. En realidad, tenemos que verlo como este proceso que es, este proceso humano. Y al ser un proceso humano es complejo y tiene que estar en constante innovación, en constante comunicación con los mismos actores educativos. Creo que nos vimos obligadas las instituciones o los profesores, ¿no?, a utilizar ciertos recursos que, como decía, ¿no?, la maestra Livia, que tal vez pensábamos que no íbamos a utilizar pronto, pero que ahorita fue o lo hago o no sé qué va a pasar, voy a perder el control o no voy a sentirme satisfecho o no voy a cumplir con lo establecido.
y también repensar, ¿no? En realmente qué puedo ofrecerle ahorita al estudiante para que aprenda, ¿no? Estos aprendizajes. Yo creo que están llevando más aprendizajes para la vida hoy en día, si el docente es bueno y lo lleva hacia ese sentido, que tal vez conocimientos muy académicos. Eso yo visualizo que hizo la pandemia, ¿no? Con nosotras, los docentes, con las instituciones y con los mismos alumnos, porque si los alumnos no cambian también su estilo, su dedicación al aprendizaje y hacerlo más activo, más involucrado, pues tampoco van a tener los beneficios, ¿no? Y los resultados requeridos. Gracias, maestra. No sé, Vicente, si tienes algún punto de vista al respecto, y si lo tienes, me gustaría que después de comentarlo, abundaras un poquito en el asunto que platicaron tanto la maestra Livia como la maestra Lucía, en este sentido de que decían, bueno, es que los estudiantes, bueno, conviven y los estudiantes aprenden unos de otros y luego, bueno, pues la cuestión de la pandemia. Hay un asunto ahí, Vicente, que a los estudiantes se les quitó, como decía la maestra Lucía, esta parte del proceso del que veníamos formando, ¿no? En el cual pues yo veo a mis compañeros en el aula, yo tomo mis recesos en la institución, yo hago amigos, yo a lo mejor también pues me hago de mi novia, ¿no? De mi bola de amigos en la universidad o en la prepa o donde sea. Se cortó ese contacto social, Vicente, de los estudiantes, y me gustaría que nos platicaras bajo tu óptica de qué manera ha repercutido en los muchachos esta falta ahora de contacto social, independientemente de lo que vayas a comentar de lo que hayan dicho las maestras. Quisiera orientarme específicamente a esto que estás mencionando, esto último. Estoy de acuerdo con lo mencionado, ha sido un reto importante que nos ha demandado a los docentes, a los estudiantes. El proceso de socialización, ¿no? Y el impacto que ha tenido este trabajo, esta educación a distancia en el proceso de socialización, que ciertamente es un aporte de la educación formal, el aula, el receso, que es muy importante para ciertas etapas escolares, ¿no? Muy importante, es educativo. Y el no tenerlo, por supuesto que está afectando, influyendo, ¿no? Eso unido a los procesos de contingencia, de encierro de muchos chicos, eso unido a la enfermedad de familiares, de ellos mismos. Sí. Estamos hablando, es decir, no es un encierro, es una etapa de crisis, sin duda, ¿no? Es una etapa de crisis. Está generado por esta pandemia, que no la veíamos venir, por lo menos los simples mortales, maestra Livia, pero que ya se pronosticaba, parece ser, ¿no? Y que no lo veías venir, pero que se nos ha presentado y que nos ha puesto en una situación de crisis. Escuchando a varios autores decían, pues pareciera que podemos estar como en una época de guerra, ¿no? Se han cerrado un montón de lugares, ¿no? Nos hemos encerrado nosotros. Todos son peligrosos mientras no se demuestre lo contrario, ¿verdad? En la calle, pues, yendo a compras. Y eso llevado para los estudiantes seguramente es un tema complejo, ¿eh? Porque no ver a los amigos, oye, sí, pero están acostumbrados a los videojuegos y a chatear y mucho más que, bueno, por lo menos en mi generación, ¿verdad? Pero sin duda que el contacto directo, pues es una pérdida importante, Y algunos tal vez lo han sorteado mejor y a algunos les está costando, ¿eh? Y ahí tenemos que estar muy atentos las instituciones para estar al pendiente. Digo, lamentablemente no podemos ir a sus casas y decir qué te está ocurriendo, ¿no? Pero nos estamos preguntando los docentes, las instituciones, cómo estar coacheando, cómo ser sensibles a lo que está ocurriendo detrás de la pantalla, del otro lado de la pantalla, ¿no? Más allá de si me está poniendo atención o no, o si entrega tareas, que es importante, pues. Pero ¿qué está ocurriendo ante la falta de socialización? Y por otro lado, esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Que está siendo muy dolorosa
sin duda, y para los chicos seguramente también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está impactando en el proceso de aprendizaje? Pues habría que medirlo, digo, ya de manera más científica y de manera más documentada, pero seguramente está impactando de manera importante, ¿no? Este proceso de socialización. Me fui sobre ese ámbito porque es algo muy importante, muy relevante. Ujú. Estamos hablando de ámbitos universitarios, pero los mismos, bueno, no sé en sus casos, pero lo recuperamos de adolescentes. Yo en casa tengo 2 adolescentes, ¿no? Hijos. Y lo van diciendo. Extraño a los amigos de la secundaria, primero de Claro. secundaria. Ujú. Y jugar, y la calle, y el balón, y las bromas. También se echan bromas aquí en línea, pues, en medio de la clase, pero no es lo mismo, ¿verdad? No. Ese proceso de socialización está siendo, no hay que ponernos dramáticos, pues, ¿no? Yo creo que como docentes hay que tener esperanza, pero seguramente está impactando en los procesos de aprendizaje y seguramente en la salud emocional probablemente de muchos chicos, ¿no? Y ahí tenemos que estar muy atentos. Voy a meter otro actor, los papás, tenemos que estar muy atentos, Claro. y obviamente los Cierto, docentes. cierto, cierto, cierto. Los papás, por supuesto. Gracias, Vicente. Maestra Livia, yo recuerdo al principio de cuando empezó esto de que vamos a encerrarnos y se cancelan las clases, ya regresaremos y no regresamos y ahora sí, mejor no, y va a ser en línea, pero seguramente en diciembre regresaremos todos presenciales. No fue así. Muchas personas, muchos papás, muchas familias, entre las crisis de trabajo, económicas y educativa, por supuesto, optaron por ya no inscribir a los muchachos pensando que pues es en línea, ¿no? Es en línea y pues, ¿qué va a aprender en línea? Y además me voy a esperar a que regrese todo el sistema normal a como era antes, ¿no? Ya saben, ¿cómo íbamos esa parte? Cuando regresemos a como era antes, cuando regresemos a la normalidad, y no pensábamos en ese momento que a lo mejor no íbamos a regresar nunca a como era antes. La cosa es que, pues algunos muchachos, o algunos niños, algunos estudiantes de cualquier nivel, decidieron o apostaron por no inscribirse en un semestre, perder uno, esperar a que se regresara, no se regresó, perdieron uno, a lo mejor perdieron otro, un año, otros dijeron, no, pues es que sí vamos a tener que meternos sí o sí a la educación en línea, ¿no? ¿Qué pasó con estas decisiones? Y aquí es más bien, los alumnos sí realmente pueden aprender en línea, esto es, porque hubo ese miedo, ¿no? Ese miedo de que no, pues es que es en línea, como menospreciando un poquito al principio el asunto de la educación en línea, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto, maestra Livia? Sí, ahorita que dijiste al principio, yo recuerdo todavía en CEUNI, un alumno me preguntó, vislumbraba esto cuando surgió en China, ¿no? Y me preguntó, ¿usted cree que sí suspendan clases? Al menos 2 semanas o un mes. Y mi respuesta fue, pues yo creo que más. No me imaginé que tanto, pero sí imaginé un tiempo largo. La educación en línea ha sido estudiada por mucho tiempo también. Y ahora con las nuevas plataformas hay modelos de aprendizaje que utilizan, por ejemplo, Moodle. Tiene muchas características que incluso los docentes actualizados en tecnologías desconocen, ¿no? Pero la plataforma da para mucho. Entonces, incluso ha sido medida por artículos científicos, ¿no? Por científicos. Los científicos educativos mencionan que sí, hay un aprendizaje efectivo en línea, siempre y cuando cumplan algunos componentes esenciales, ¿no?
el docente sepa utilizar, enfocar, de alguna manera poner objetivos de aprendizaje, que el alumno ahora con la metacognición estuvo de moda un tiempo, ¿no? El aprender a aprender, el ser autodidacta. Eso debe gobernar ahora la educación en línea, me parece, porque al estar solos en casa, eso debe ser más bien debemos de buscar motivación, ¿no? Los docentes deben de buscar que el alumno se sienta motivado a aprender algo y solamente lo va a lograr a través del contenido y la plataforma solo va a ayudar, ¿no? Es una tecnología. Finalmente el que maneja la tecnología o el que va a desarrollar esa tecnología va a ser el docente, ¿no? Y el docente debe de tener bien claro qué es lo que quiere enseñar y cómo lo quiere enseñar. Pero también el estudiante debe tener claro qué es lo que quiere aprender y cómo lo va a aprender, porque ya no solamente es el docente, ¿no? Se abren cursos a distancia, puedes tomar cursos gratis por aquí, por allá, por cualquier plataforma. Incluso antes no se podía, ¿no? Ese es otro reto, que los libros deben de ser de acceso abierto, los artículos todos deberían de ser de acceso abierto, ¿no? Todas las tecnologías deberían estar para apoyar al conocimiento humano, porque lo que nos hemos dado cuenta en esta pandemia es eso, que nos falta información científica, información verdadera, que nos permita precisamente aprender, ¿no? Entonces, los alumnos, yo estoy convencida de que pueden aprender a distancia, incluso de los más pequeños, ¿no? Teníamos, me acuerdo que en el posgrado, en docencia, platicábamos una vez de cómo los niños están utilizando estas tecnologías, ¿no? ¿Será bueno que utilicen el iPad? ¿Será bueno que utilicen el celular? No, porque les va a matar neuronas, ¿no? Sí. Y ahora, los de están tomando clases, ¿no? Con el celular, con el iPad, la computadora, los que pueden, ¿no? Y esas tecnologías que incluso yo veía con mi hijo que iba en preescolar, que utilizaba un iPad, que utilizaba una plataforma educativa, eso le permitió también, de cierta manera, facilitar su aprendizaje. Ese es otra área porque los niños más pequeños necesitan socializar, pero ahora que no se puede, las tecnologías es lo único a la mano. Y si hay tecnologías con realidad virtual, con inteligencia artificial, que pueden acercar un poco más al que aprende, eso va a ser un gran motivador, ¿no? Y mientras no sea de acceso abierto, ojalá fueran de acceso abierto toda la información que tenemos, va a ser insuficiente, ¿no? Ya es insuficiente ahora. Entonces, ese es un reto, ¿no? Que los que aprenden necesitan ser autodidactas y para ser autodidactas necesitan motivadores, ¿no? Y esos motivadores los pone el docente a través de las tecnologías. Gracias. Maestra Lucía, comentarios al respecto y pues también un poquito preguntarle a usted cómo está esto de la motivación a los muchachos, ¿no? ¿Cuáles serían las formas, aparte de lo que ya dijo la maestra Livia? Me parece que el asunto de la motivación es muy importante porque ahorita voy a leer algunos comentarios de la gente que está escribiendo en el chat de Facebook, pero por ahí alguien también hablaba de que eso también ha causado deserción. Eso significa falta de motivación. Voy con usted, maestra Lucía Jara. Gracias. Sí, ahorita reflexionando lo que mencionaban los maestros Vicente y Livia, creo que la motivación, pero debe de ser una motivación mucho más fuerte que solo un sentimiento de gusto o de disfrutar el momento de aprender, ¿no?
Creo que, y eso tal vez se puede dar más en los jóvenes, o bueno, además yo tengo más conocimiento en jóvenes y en adultos, ¿no? En la educación superior, que luego pareciera que si no se sienten bien en el momento, ¿no? Tal vez por eso también la socialización es necesaria, porque estás tú sola, ¿no? Y sientes que estás enfrentando el momento solo. Entonces, por eso necesitas como al compañero, el camarada, las amigas, etcétera. O por lo menos alguien que comprenda tu pesar. Pero también una motivación que vaya en ver el para qué me estoy educando. Y eso creo que falla cuando no lo hacemos los docentes evidente, ¿no? Y no le estamos haciendo ver que lo que están aprendiendo tiene un sentido. Y creo que lo hemos batallado siempre, no solo en el aspecto, bueno, en la modalidad en línea o a distancia. Porque lo que necesitamos es que el chico, incluso ante una situación de crisis como esta, que no va a ser la última por la que van a pasar, por la que van a venir más de diferentes estilos, el estudiante debe ser capaz de hacer sentido a la realidad. Yo como docente acerco a mi estudiante a la realidad, no solo le doy información, ¿no? Y ahí por eso también el estudiante tiene que ser autodidacta. El docente no va a resolverle la vida al chico, sino le va a presentar la realidad y él tiene que tener ese conocimiento que le permita entrar a esa realidad y llegar en un futuro a transformarla. Entonces, si los chicos ven que hay una dificultad que viene, ¿no? A la que se van a enfrentar, tienen que saber que tienen las herramientas y que la escuela les está dando, la universidad les está dando las herramientas necesarias para que cambien esas situaciones, las transformen, las mejoren. Yo creo que ahí ya se volvamos a ver una motivación no tanto enfocada en que me siento a gusto o estoy feliz, sino es una motivación de que lo que hago aquí tiene una importancia, ¿no? Y depende de mí que también mi futuro, no solo el presente, sino el futuro se modifique. Y eso se puede desde chiquitos ir trabajando, ¿no? Y los padres, como dijo Vicente, ahí también son, cuando están más pequeños, creo que son indispensables, ¿no? En el estar involucrados en estos procesos, aunque sean a distancia. He estado, bueno, conozco de instituciones educativas que han hecho lo imposible para poder hacer eso, para que los actores educativos estén en sintonía. Primarias, incluso hasta estudiantes de preescolar que tienen las sesiones en los fines de semana, pero para que esté el papá en casa con el chico. Dije, ¿en qué momento eso presencialmente no se hubiera podido? Ahora sí se puede involucrar más al papá, ¿no? Y si la maestra ahora tiene que hacer su jornada laboral de un martes a domingo o de un miércoles a un domingo, pues lo van a hacer posible, pero para que el papá también entre y para que el chico no se sienta dejado o que se sienta solo, ¿no? Eso también me ha parecido como muy interesante de las situaciones que han salido por esta pandemia y por estas nuevas modalidades. Gracias, maestra. Vicente, tú mencionaste el asunto de los papás, ¿no? Ahorita la maestra Lucía le pone otro punto ahí, lo subraya. Y aparte, bueno, la maestra Livia hizo algunos comentarios junto con la maestra Lucía con respecto a esto de la cuestión autodidacta y la responsabilidad de los jóvenes. Dos cosas, Vicente, que me gustaría que comentaras con la gente que nos oye. La primera, a los papás no les hizo mucha gracia, ¿eh? O sea, eso de que, ay, me voy a involucrar con mi hijo, o sea, seamos honestos, a los papás no les hizo mucha gracia tener que estarse metiendo ahora, pues esto lo veían en la escuela y obviamente los papás tuvieron que volver a aprender a hacer un montón de cosas, ¿no? Al principio. Ahora a lo mejor ya están un poco más involucrados, pero no fue su hit, no fue su hit. Por otro lado, los muchachos empezaron con esta situación de como ya manejaban un poquito estas tecnologías de verse en cuadritos, en el teléfono, y etcétera. Ellos fueron primero. Esto empezó como un juguete de adolescentes, ¿no? O sea, el Meet, el Zoom, todos estos ya estaban, o sea, eran como juguetes para los chavos. Jamás pensamos que fueran a ser ahora herramientas tan importantes en la educación a distancia. Entonces se la saben muy bien y ya saben que si
mutean o si cierran la cámara, ellos piensan que es como irse de pinta o como que no estar poniendo, o como que ahí estoy, pero tener el control de un grupo ahí de 80, 70, 60 cuadritos, ¿no? Unos con foto, unos sin foto, unos con cámara, unos sin cámara, unos con micrófono, unos sin micrófono. Háblame de este filtro. Finalmente, Vicente, estamos ya en la época en la cual, como dice la maestra Lucía, entra la cuestión autodidacta y quien quiere aprender, va a aprender. Y el que quiere seguirle jugando ahí a que le vi la cara de menso al maestro porque ahí estuve, pero no estuve, estas cosas, ¿no? O sea, háblanos de la responsabilidad de los papás y de los filtros de los muchachos que realmente quieren aprender. Claro. Bueno, comienzo con el tema de la motivación. Sí. Como ya se mencionaba, pues no es un tema nuevo. El querer, el por qué estudio o no estudio, pensando en ambientes universitarios, pues es importante que el chico lo tenga muy introyectado. Hablamos de una motivación interior, ¿no? Intrínseca, el por qué estudiar. Y ese es un ingrediente fundamental en procesos educativos. Es decir, el docente puede hacer muchas cosas, puede ser un experto en tecnología, puede ser una experta pedagoga, pero si el otro actor no quiere, por diferentes motivos, por diferentes motivos, pues es muy complicado. Ok, siempre tenemos el reto de estar generando motivadores, ¿cierto? Estar generando motivadores. Cada etapa escolar tiene lo suyo, pensando en niños de preescolar, en niños de primaria, me estoy atreviendo a meterme en esos campos que no son los míos, pero siempre se habla cómo la escuela no tiene que matar esa inquietud natural del aprendizaje que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, preescolar, primaria, esas primeras etapas escolares son muy importantes para ir, que vayan descubriendo los niños en la escuela un espacio donde pueden aprender inclusive de manera divertida, de manera creativa, ¿sí? Y ahora con las tecnologías seguramente nos darán otras herramientas. Hablando de la motivación, y en ese sentido, pues los papás tenemos un papel muy importante, ¿no? En las primeras etapas escolares es fundamental. Voy a hablar de los papás como un gran paquete, pero sabemos que la situación de los papás en el mundo y en nuestro país pues es muy diversa, ¿no? Algunos papás no pueden estar con los chicos porque están trabajando, o porque están vendiendo tamales, o porque están lo que hagamos de labor para llevar unos pesos a casa, ¿no? Para mantenernos. Hago referencia a esto porque sabemos que otra cosa que ha arrojado la pandemia son las diferencias sociales, económicas en un mundo desigual y en un México desigual. Entonces, bueno, los papás es muy importante. No nos gustó, bueno, dijimos, benditos profesores, ahora entendemos, ¿verdad? ¿Qué significa tener a los chamacos 5 o 6 horas por las mañanas? Y la pregunta es, ¿cómo le hacen los profes, no? Si yo no puedo con el mío, sí. Y ahora ¿cómo le hará el profe con 20, 30 estudiantes en el aula? Pues sí, yo creo que es una reivindicación también de la labor docente, socialmente. Y por otro lado, que nos hace pensar que necesitamos a los papás metidos en el proceso educativo, ¿sí? Es fundamental, somos 3 actores muy importantes. El estudiante, por supuesto, el docente y la familia, sobre todo en las primeras etapas. En las universidades nos estamos cuestionando, ¿verdad? ¿Qué tanto tenemos que involucrar a los papás en ámbitos universitarios si ya están muy grandes? Pero sabemos que en algunos casos, sobre todo en los primeros semestres, cuatrimestres, todavía es importante seguir acompañando en ese proceso, ¿no? Pero sí, la responsabilidad, tenemos responsabilidad los papás, no solo de que los hijos coman, ¿no? Y que tengan un techo, sino también colaborar en su proceso de desarrollo. Y el proceso de educación en la escuela, aprender a leer y escribir, aprender de una ciencia, formarse en una disciplina,
también podemos colaborar los papás, por supuesto, ¿no? Y eso no es me parece que no es un tema, sí, de la formación que tienen los papás, que tenemos los papás, pero no solo, ¿eh? Hay papás que aunque estudiaron una mala primaria, sin embargo están ahí, ¿verdad? Atentos, ¿y cómo vas? Sí. Así es. Pero es parte de nuestra labor como papás, de formar, de colaborar en el desarrollo de los hijos. Claro. Ahí, bueno, un punto aparte sería también esta utilidad que nos trajo la educación a distancia, el aislamiento, la pandemia, de acercarnos a los hijos, ¿no? Y de acercarnos a la familia y de acercarnos al proceso educativo de los muchachos para darnos cuenta de problemáticas, de habilidades, ¿no? Apoyar y todo lo demás. Quiero leer algunos comentarios de la gente que ha estado escribiendo en el chat del Face y se los comparto con gusto. Jazz Coraza, saludos a la maestra Lucía Jara. Guillermo dice, maestra Jara, excelente docente, un saludo. Marisol, saludos a los ponentes, sin duda un problema social, al mismo tiempo una oportunidad para reinventarse, eso es muy cierto. Dice, eso también ha impactado en la deserción, es lo que les platicaba hace rato. Alejandro dice, ¿cuáles son las barreras que enfrenta la educación en línea? Ahorita vamos a preguntarle a uno de nuestros invitados. Luego, la motivación de los estudiantes debe comenzar con la motivación del docente. Dice Guillermo, la motivación personal parte del deseo por hacerte mejor en algo específico y ello pasa por privilegiar tus muy personales intereses. Pregunta, ¿qué tanto los chicos se preguntan qué les gusta y por qué? Algo platicaba ya Vicente hace un momento. Alejandra, la motivación también es desde casa. Marisol, desde luego, los cimientos de la educación son los padres. Luego por aquí dice Guillermo, no veo la motivación como echar porras, no creo que sirva mucho. La maestra Mónica Sánchez, a quien le mandamos un abrazo, vicerrectora de CEUNI, dice, el punto de partida es la conciencia del propio aprendizaje desde identificar la necesidad hasta la utilidad. Otro comentario, el maestro Hurtado toca un punto vital, los niños son científicos en potencia, curiosos por naturaleza, que la escuela no les mate esa intención. Luego aquí José Luis León, linda, tan linda la maestra Livia, un saludo. Bueno, pues aquí hay gente que los felicita, que los saluda, algunas inquietudes y preguntas, que ahí quien las quiera tomar ahorita al vuelo, estaría padre, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Voy con la maestra Livia. No sé si tenga algún comentario al respecto de lo que acabamos de escuchar. Sobre todo, ahondar un poquito en las dificultades de trabajar a distancia, en las dificultades del trabajo a distancia y de qué manera ustedes están percibiendo a los muchachos trabajando a distancia. ¿Qué han sentido? ¿Qué externan? ¿Cómo han tomado esta situación? ¿Ya se acostumbraron? ¿Ya es parte de su realidad? ¿Extrañan el formato viejo? ¿Creen que vayan a regresar? Maestra Livia, voy con usted. Sí, pues son muchas las que se han detectado a lo largo de este tiempo, porque van desde que no hay tecnología en casa, no hay computadora, toman clases y a veces, si bien les va a través de un celular, pero hay que pagar el internet, ¿no? Entonces, claro, las barreras económicas y en este periodo son muy importantes, ¿no? Esa sería la principal barrera que encuentro. Otra barrera es la preparación del docente, ¿no? Hay docentes experimentados que trasladaron su forma de enseñanza a través de Classroom y es igual, ¿no? Prácticamente, no ha cambiado nada, pero también se han preparado y he visto que sí les costó trabajo al principio esas barreras de conocimiento de estas plataformas, pero que incluso dan, a veces se preparan mejor o dan clases mejores que los nuevos maestros que tendríamos que estar más preparados en las tecnologías, ¿no?
Ujú. Entonces, esa fue otra barrera. Las barreras de salud también en familia, como comentábamos al principio, ¿no? O sea, nos tenemos que estar cuidando, y los que han sufrido la enfermedad en casa, pues también es terrible, ¿no? Eh, otro tipo de barreras que he encontrado es, incluso hemos visto en las noticias, ¿no? Las barreras incluso de respeto entre profesor y los alumnos, ¿no? En, a través de una pantalla a lo mejor se puede pensar que es más fácil, como decían, apago la cámara y ya no me ven y me voy o me duermo. Sí. Y a través del docente también, ¿no? A veces sienten que están hablando solos, ¿no? Porque apagan sus cámaras y a veces preguntamos, ¿siguen ahí? ¿No? Ajá. ¿Me escuchan? ¿No? Entonces, si era difícil a veces mantener la atención en presencial, pues a distancia, con apagar la cámara, pues se dificulta, ¿no? Entonces, esas son las barreras que he podido identificar en este tipo de aprendizaje a distancia. Gracias. Dice aquí ADR Bravo, el acompañamiento en los chicos es primordial, se nota cuando hay quien los acompañe, aunque la responsabilidad es de ellos, pero siempre es importante que se sientan acompañados. Rosy Isur dice, ¿cuál es el reto más grande que han enfrentado como docentes con respecto a la educación en línea? Creo que exactamente de eso estaba hablando la maestra Livia. Voy con usted, maestra Lucía, para preguntarle ya en la recta final y luego darle pase para gol a Vicente y que nos platique de lo importante que es entonces estudiar ahora y actualizarse en la cuestión de la educación, y que nos platique acerca de las maestrías en educación que ofrecemos en el sistema CEUNI. El último punto, maestra Lucía, tendría que ver con el regreso. El regreso, el esperado, el mentado, el comentado, platicado, discutido regreso, ¿no? Que si va a ser presencial, que mejor ya no, porque bueno, ya avanzamos mucho en la educación a distancia, se han hecho grandes esfuerzos por parte de los profesores, por parte de las instituciones, por parte de los gobiernos, por parte de los muchachos, de los padres de familia, todo lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Ya hay avances, ¿tanto para qué? Para que regresemos otra vez todos a la escuela como la teníamos, como estábamos acostumbrados antes. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo regresar, maestra Lucía? Porque, no sé, o ya nos está gustando este asunto y ya le vimos las ventajas a la educación a distancia, al trabajo en casa, al home office, pues, a todas estas cosas donde a veces se entregan ya mejores resultados trabajando así que como era antes. El regreso, maestra Lucía Jara, ¿qué nos comenta? Yo creo que si las instituciones y los profesores son inteligentes, deberían de decir, no queremos regresar a la normalidad, De plano. a la visión anterior. Porque al final una experiencia de este tipo te tiene que llevar a aprendizajes, ¿no? Y tiene que llevarte incluso a inspirarte a hacer las cosas diferentes. Creo que el regreso tiene que ser diferente en varias cosas, y yo, como que las reflexiones que luego hago al respecto se enfocan en, uno, el seguimiento que le damos al estudiante, ¿no? Y hablando de lo que decíamos de la motivación, hablando de lo que decíamos de la comunicación y la socialización, las instituciones, ya sea de preescolar hasta educación superior, el proceso de seguimiento que le damos al estudiante, ¿no? Desde si si el docente ya tiene que tener más conocimientos de psicología, tal vez, ¿no? O de tutoría, de orientación, así como un profesor que utilice una didáctica, ese que también sería el otro punto, no solo el seguimiento al estudiante, sino la didáctica del día a día, el uso de estrategias que no sean las típicas, no quiero decir tradicionales, sino las típicas o las que un profesor ya dijo, esta me gustó y esta la utilizo hasta el fin del mundo, no. Más bien el poder personalizarlas a las necesidades de mi grupo,
el usar mucho, yo es algo que también veo y que lamentablemente nos falla, es que no usamos mucho la pregunta en los estudiantes. Los estudiantes no están acostumbrados a dar una respuesta que venga de ellos, ¿no? Y normalmente dicen, ¿qué respuesta espera, maestra, no? ¿O qué respuesta quiere de mí? No, ya no quiero eso, quiero que tú me digas lo que tú piensas, lo que tú investigaste, lo que tú has logrado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas didácticas. Y evidentemente la comunidad escolar, ¿no? El hecho de cómo vamos integrándonos, lo que ya hablábamos de los actores educativos, el cómo se puede hacer actividades, esta visión como híbrida, ¿no? De seguir utilizando el aspecto a distancia, pero seguir utilizando la visión del aula invertida, ¿no? Esta teoría del flip classroom, yo siento que ya va a ser importantísimo para el regreso, así como también el aspecto curricular, ¿no? Que ahí es en donde yo me especializo y yo veo que la SEP, ¿no? Desde la misma SEP, a las mismas instituciones, la propuesta curricular que tienen debe de cambiar, ¿no? Porque los propósitos educativos, los contenidos que se enseñan, se están modificando ahorita, ¿no? La evaluación de esos contenidos. Y eso tiene que cambiarse, ¿no? Y yo creo que va a venir, les digo, desde las autoridades, de qué es lo que va a ser este recorrido formativo. Entonces, no, yo diría, no hay que regresar a lo de antes, hay que aprender y hacer algo diferente. Gracias. ¿Algún comentario, maestra Livia, antes de pasar con Vicente? Sí, pues en apoyo a lo que dice la maestra Lucía, es cierto, ¿no? Si regresamos igual, me dirían por ahí, es que no aprendimos nada, ¿no? Y en realidad este aprendizaje nos ha servido para aprender muchas cosas a través de la información, un mundo de información que hay en Internet, ¿no? Y nos enseña que no solamente ahí está, o sea, que podemos interactuar con esta información, que podemos interactuar incluso ahorita lo estoy viendo, con investigadores de todo el mundo, ¿no? Podemos, ya no solamente es la web en donde no tenemos interacción con nada, ¿no? Solamente vemos ahí un video y ya, ¿no? O sea, es interactuar. Entonces, a través de ello, también las relaciones sociales, las relaciones entre alumno-docente tienen que cambiar, porque no solamente, como decía al principio, no solamente el docente enseña, sino que ahora estamos en un mundo inmenso de información en el que nosotros decidimos cómo adaptarlo, cómo lo aplicamos, cómo aprenderlo incluso, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? No, a lo mejor no regresar totalmente a distancia, sino generar modelos híbridos, ¿no? El B-Learning que se puso de moda hace algunos años, pero que espero que tome el camino adecuado y con más fuerza cuando regresemos a esta nueva normalidad. Gracias, maestra Livia. Vicente, contigo me gustaría cerrar la plática tan interesante y tan padre del día de hoy y que nos contaras acerca de lo necesario que va a ser entonces en la cuestión de la profesionalización y de la capacitación, apostarle a la educación, apostarle a estos nuevos modelos, apostarle a todo lo que nos comentan las maestras, porque vienen estos tiempos, ¿no? Donde habrá que estar actualizados y donde se requerirán profesionales actualizados en estos nuevos modelos de comunicación. Y entonces la pregunta concreta para ti es, ¿por qué estudiar un posgrado en educación? Y que me platicaras, por supuesto, de los posgrados en educación que hay en CEUNY, porque hay varias vertientes, ¿no? Según los gustos y según las necesidades y según lo que a cada quien le llame más la atención, ¿no? Entonces, Vicente, ¿por qué? ¿Por qué un posgrado sería necesario? Un posgrado en educación. Y CEUNY, ¿cuáles tiene? Y me los platicas, porfa, ¿no? Gracias.
Claro que sí, Alejandro, pues como ya se ha dicho, ¿no? En sí mismo la educación pues siempre demanda que estemos actualizados. Educador y educando se educan, dicen por ahí los expertos, ¿no? En ese sentido, la invitación del CEUNI también es para que puedan acompañarnos, puedan estudiar con nosotros un programa de estudios orientado a maestrías en educación. Tenemos una oferta de 4 maestrías en el ámbito de la educación, docencia universitaria, maestría en docencia universitaria, que como bien lo dice el concepto, va orientado a la formación, capacitación de perfiles, donde el docente, además de que sea experto en su área disciplinar, como ya lo hay, pero también esta parte didáctica, pedagógica, esto que hablaba la maestra Livia de tecnopedagogías, pues va a ser muy importante, ¿no? Entonces, irse formando para la docencia en ámbito de educación superior. Docencia en competencias, este modelo, esta propuesta educativa que sigue vigente en nuestro país, de formar a los niños, adolescentes, jóvenes, no solo para la consecución o el logro de información, sino también el desarrollo de habilidades, el desarrollo de actitudes, de valores, que es muy importante, entendiendo ese concepto de competencia como un concepto más amplio. Procesos de calidad educativa, un tercer posgrado, orientado, siempre lo digo, es un programa que va orientado para educadores que tienen poca referencia de la parte administrativa, ¿sí? Que de eso sabemos muchos, ¿verdad? Saben mucho de educación, pero luego nos perdemos en la parte de gestión, de administrar, de los procesos de calidad. Sí. O para administrativos que les falta visión educativa, ¿no? Es un posgrado que va muy orientado para personal de nuestras instituciones que tienen que afinar y consolidar esta visión educativo-administrativa, ¿sí? Y finalmente, la maestría en audición y lenguaje. Sabemos que en nuestros educandos existen problemáticas en estos ámbitos que van vinculados, la audición y el lenguaje. Y te capacita justamente para poder atender estos perfiles de estudiantes con problemáticas en la audición y el lenguaje que son fundamentales en el proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, invitar a todos, qué bueno que nos hemos reunido hoy para reflexionar y hablar de educación, e invitarlos a que nos sigamos capacitando y que en esta nueva educación que se nos avecina en términos de prospectiva, pues nos vayamos formando de mejor manera. Muy bien. Gracias, Vicente. Pues ya nada más me resta agradecerles a los invitados de esta noche. La verdad es que, como les dije al principio de la emisión, aprendemos mucho en estas sesiones que estamos llevando a cabo, donde recorremos toda la oferta académica de CEUNI, y estoy seguro que bueno, yo no, pero sí los invitados, los especialistas, han resuelto un montón de dudas, han dado mucha información. Y bueno, pues ahí está en la página de CEUNI, la oficial, y tanto en la página de Facebook están todos los datos, está el teléfono de WhatsApp para que se acerquen, para que pidan informes y todo lo que ustedes requieran de nuestra institución. Yo le agradezco mucho a la maestra Livia Adriana León Isurieta, pues por la aportación, por la plática, por el tiempo. Muchas gracias, maestra. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Yo nada más para claro. terminar, quiero mandar un saludo a toda la comunidad CEUNI y recordar lo que un maestro me dijo, ¿no? Siempre, un docente siempre debe de estar preparado y siempre debe de leer y tener un libro a la mano, ¿no? Entonces, Adolfo Martínez, y saludos al doctor Corro y a todos. Gracias, maestra. Maestra María Lucía Jara y Peláez, muchas gracias también por compartir su experiencia, por sus conceptos, por la orientación y por el tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer y siempre un gusto estar con ustedes.
Maestro Vicente Hurtado, como siempre, un gusto platicar contigo y agradecerte pues tus conceptos, ¿no? Y toda la orientación, la información que aportas a estas sesiones, a estas reuniones, tu compromiso con la educación, ¿no? Siempre de aplaudirse. Qué gusto saludarte, Vicente. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias también por esta conducción de este momento muy interesante, ¿no? Eso lo hace muy Gracias. rico también el espacio. Muchas gracias, maestra Lucía, maestra Livia, por compartir. Tenemos que seguir haciendo redes siempre en la educación y más en este reto que tenemos de hacer de la educación algo maravilloso para la sociedad y también una labor digna para la misión que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Agradezco también a Enrique Sorón y a José Antonio Vázquez del Departamento 360 grados de CEUNI por el apoyo en la producción de esta emisión. A nombre del sistema CEUNI se despide de ustedes Alejandro Ramírez. Hasta la próxima. Buenas noches.